La próxima pregunta la efectuará Alejandro Miño de Radio Show de Oberá. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Para continuar con un pequeño apéndice de la cuestión económica que se lleva protagonismo hoy por hoy aquí en nuestro país, de todas las cuestiones y las discusiones y los análisis, usted mencionaba sobre el esquema coparticipable que relaciona de una manera bastante injusta a las provincias con la nación. Tendría que ser o tener indefectiblemente una reconsideración ese esquema para eventualmente también pasar a reconsiderar y qué consideración hace usted también al respecto de lo que es el actual reparto puertas adentro de la provincia de Misiones, provincia-municipio. Y otra cuestión para abandonar un poco lo económico que está relacionada también con un tema que lo viene impulsando el gobierno nacional, más allá de que vuelvo a insistir, la cuestión económica hoy es la vedette de todas las discusiones, que es la cuestión de la modificación de algunas cuestiones relacionadas con las prácticas electorales, ya que bueno, se intenta promover un esquema único de elecciones, fechas previstas y coincidentes con las provincias, de que no se den desdoblamientos, y en ese eventual horizonte, qué posible continuidad tendría también la aplicación de la ley de lemas a nivel municipal, las dimensiones, que es otra de las cosas que por ahí se menciona como temas cada vez que se los escucha hablar, por ejemplo, a algunos dirigentes opositores respecto de esta cuestión. El sistema de coparticipación, que es un mecanismo vigente, tiene dos partes para no entrar en tecnicismo que serían difíciles de interpretar. Tiene un primer término que se llama distribución primaria o coparticipación primaria, donde del total de todos los impuestos que ingresan al Tesoro Nacional, hay un primer reparto que es entre la nación y las provincias. Que decían, hay dos datos, los dichos por la oposición que ahora gobierna, del gobierno anterior nacional, decían que ese reparto llegó al 80-20. En estos meses no creo que se haya cambiado mucho, con lo cual más o menos debe estar por ese orden o un poco menor. Hay otros estudios que dicen que es 75-25 y los más holgados 70-30. Pero o 70-30 o 80-20 es lo que hay. Fíjense ya una distorsión que hay, la masa más grande, está claro, la detenta el gobierno nacional. Y las provincias, distribuidas en 23 distritos, con índices variables, el nuestro es de lo más bajo, de ese 30 o 20% distribuido entre todas las provincias, Misiones tiene que hacer frente a sus 75 municipios con esa distribución. Está claro que la técnica legislativa y jurisprudencial requiere e indica que haya consenso de todos los distritos para que haya un nuevo sistema de coparticipación. Con lo cual, de mantenerse la distribución primaria como está, no va a haber consenso nunca, porque las distribuciones para hacer mayor justicia a algunos va a ser en detrimento de otros, y nadie quiere eso. Etapa que ya vivimos, porque Misiones, en el 83 con la vuelta, o la revuelta a la democracia, en ese año, tenía un índice mayor y nosotros perdimos en el camino casi 1.7. Resultado de acuerdos políticos de nuestros opositores. En 3 oportunidades, Misiones fue perdiendo este puntito de coparticipación. Hay que ser, con la verdad hay que ser claro, el decreto vigente de la dictadura era más benévolo que fue el de las sucesivas versiones democráticas. Pero bueno, ese es otro análisis, pero es una realidad. Entonces, lo que está claro, hizo cualquier país, y los países, sin ir más lejos, Brasil, tuvo el crecimiento de varios de los estados limítrofes que conocemos, producto de un acuerdo político, que eso le faltó, y muchas veces
nosotros hicimos alzar la voz en el 94 cuando se reformó la Constitución Nacional y donde se puso la obligación, pero no se puso el mecanismo. Entonces, eso es prácticamente como hoy decía anunciar, yo te apoyo, pero no te doy los votos para apoyarte. Entonces, es un discurso que no sirve, un discurso vacío. La única forma para hacerlo es que la nación ceda de su índice, que es holgado, a favor de las provincias. Se cree un 10, un 20. La nación, y más una versión que coincidimos, justamente, si el presidente habla de mayor eficiencia, no nos despido, pero una idea de mayor eficiencia, de ir profesionalizando algunos actos del Estado Nacional, pero que venga la contrapartida de los recursos. Ese 50% que se quede el Estado Nacional con el 50%, cede el otro 30 o 20 al conjunto de las provincias, y las provincias, en función de nuestro crecimiento relativo, nos redistribuimos. Eso sí es posible. Y recién ahí, por el efecto cascada, es posible abrir el juego, teniendo una mayor cuota en ese reparto, abrir el juego en el mismo sentido a los intendentes, a los municipios. No puede haber redistribución interna si no hay la redistribución primaria, porque sería un absurdo, no tenemos la maquinita de imprimir. Entonces, muchas veces, fíjense cómo el deseo de, toda vez que se menciona la coparticipación, el deseo de buscar una salida, cae en un absurdo prácticamente, porque la cuestión esencial que son los recursos primarios, o sea, lo que hay, ¿qué vamos a repartir? ¿Repartir deuda? No, o repartir algo inexistente no es reparto. Entonces, eso está, por decirlo, detenido a ese esquema. No está descartado, pero por supuesto es muy difícil contar con la voluntad de un presidente de desprenderse de recursos nacionales y coparticiparlos con las provincias, ¿no? Pero no imposible. Yo creo que la política tiene mucho de eso, es el arte de lo posible, y bueno, no, en última instancia como posibilidad no debemos descartarla, ¿no? Referente a los otros temas, bueno, la remanida, la famosa reforma política, fue instalada como tantas cosas se instalan en el fragor de una campaña. Yo he conversado con todos los funcionarios nacionales y con el propio presidente, no está como una prioridad de la agenda, y de hecho las prioridades van en la fila y en la lista de los problemas. Pero Misiones, nosotros tenemos un distrito muy ordenado en todo sentido, políticamente más ordenado aún, ¿no es cierto? Estamos abiertos, tenemos un sistema que no lo hizo la renovación. El sistema electoral provincial tiene la validez, la legitimidad y tiene la autoridad de haber sido hecho por nuestros opositores. Entonces no hay una razón primaria en predisponerse, no. Sí me parece que quienes apuran una reforma que no es tal, están interesados en hacer una reforma que le saque ventajas, ¿no es cierto?, que no son tales, porque se ha demostrado, y acá ha pasado, y yo también he tenido que padecer eso, la última reforma que fue la que bajó por un lado el número de diputados de esta Cámara y la famosa ley del 9 y 6. El que ganaba, el que entraba primero con un voto, llevaba 9 diputados y el resto, el que salía segundo, 6. Y bueno, los que impulsaron esa reforma perdieron las elecciones. Entonces, pensar que un sistema electoral va a revertir el sagrado mecanismo de quién pone y quién saca es el pueblo, me parece que es ilusorio y no es de esta época. Pero no obstante, nosotros no tenemos problemas, sí hemos acordado. Esto no lo menciona la Nación, porque la Nación no tiene ni idea ni le interesa la ley de lema. Sí, por ahí un calendario unificado, que estamos de acuerdo. Es otro de los acuerdos que tenemos, de ir a un calendario unificado. Y por otro lado, una experiencia que ya la hemos
iniciado del voto electrónico, que también estamos de acuerdo. Ahora, yo no sé si va a haber tiempo, y por supuesto el Estado Nacional tendrá que también cuanto antes poner esta aspiración en términos concretos e institucionales y formar parte de acuerdos firmados para que realmente estemos hablando de algo en serio, sino una idea, ¿no? Por ahora es una idea. Ya para ir finalizando la conferencia, tenemos una última pregunta del periodista Ariel Sayas de Radio News y Canal 4. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo le va? En las conferencias de prensa del año pasado usted planteaba, siguiendo con la temática del colega de Overa, usted planteaba de que era muy difícil ponerse de acuerdo políticamente con los 24 distritos. Y ahí usted planteaba el tema de un fondo compensador como una alternativa para la discusión en este caso, de la coparticipación. Esa es una pregunta. Y la otra, si eso es aplicable a la provincia de Misiones con los municipios. Y la otra, en la primera parte de la primera pregunta que le hacía a un colega, usted hablaba de que veía de una manera optimista, esperanzadora, de que Mauricio Macri pueda rectificarse en algunas cosas. La pregunta es concreta, ¿en qué debería rectificarse? Gracias. Vamos a empezar por la segunda, que creo que es más importante. No, con todo respeto, yo no estoy sí estoy en la piel en tanto dirigente político, pero no puedo responder una pregunta que le cabe al presidente. Con todo respeto, lo que expreso, sí, con toda claridad, es una aspiración y un sentimiento. Yo siento que tiene capacidad, y es muy bueno tener capacidad de rectificación de errores. Todas las tareas humanas son imperfectas. También es cierto, desde la oposición, mi pensamiento es muy claro y eso da mayor autoridad política. Bueno, acá no precisamente en nuestro partido, porque nosotros aquí hemos ganado en todas las instancias como Frente Renovador. Por lo tanto, en devolución a el pueblo de Misiones, somos fieles custodios de los intereses y sentimos en magnitud cómo nos afecta las subas en los servicios, el deterioro del salario. Estamos muy preocupados, es algo, en algunos casos, bueno, muy difícil de llevar y es nuestro principal estado de ánimo. Pero por otro lado, también como integrantes de un acuerdo nacional con fuerzas, el Frente para la Victoria, con otras fuerzas políticas, también debemos hacer nuestra autocrítica de por qué se perdió la nación. Yo las tengo y las he expresado en el ánimo de promover también un debate antes de hablar, porque es una cuestión en última instancia de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, yo considero la política algo muy serio, muy importante, ¿no? Entonces, no todo lo anterior fue malo ni bueno. Entonces, la parte que no fue buena hay que revisarla. Del mismo modo, porque si no lo hacemos, no podemos pedir rectificaciones al que le toca ahora adelante como desentendiéndonos. Yo creo que la política, si la queremos sacar del lodo o en algunos aspectos enlodados en que está, es por este modo, ¿no? De un ejercicio activo donde todos tenemos algo que revisar, algo que corregir, tenemos errores, tenemos que también hacernos cargo de esos errores, y para estar con el foco puesto en lo que quiere la gente. La gente, me animo a decir, que está viendo un escenario como casi una novela donde algunos cuentan una parte de su historia y por ahí se cambia el foco y se va a la otra parte de la historia, y la historia de la gente no está apareciendo, está apareciendo poco. Entonces, sería bueno poner el foco de esa historia, de esos problemas, para adelante, y también aspirar como dirigente a trascender. Hay que hacer un trampolín de las cosas, ¿no es cierto? Y pensar en ese hacia adelante. Y para eso, la única variable que disponemos es el tiempo. O sea, convengamos también, hay muy poco tiempo de qué pasó.
hay que dar más tiempo a las cosas, como el padre que le corrige o se enoja con su hijo, pero bueno, y le sigue corrigiendo, pero le da tiempo y va creciendo. Eso es crecer, y también es crecer en democracia. De ese modo se crece en democracia. No en actitudes cerradas, que sí, por ahí no descuidan la objetividad del problema. Esto no es esconder el problema, problemas tenemos, y lo sabemos, no lo vamos a reiterar, ¿no es cierto? Así que yo creo profundamente en esto, creo que es muy buena la oportunidad para plantear una salida hasta intelectualmente válida. El último gran sociólogo, para mi gusto, Zygmunt Bauman, creó el concepto de la política líquida, la modernidad líquida. Liquid Modernity es el último libro, es un libro que es bestseller en otros centros, sobre todo en Inglaterra, y bueno, donde la sociedad está transcurriendo, marca un poco el estado de la transición actual de la sociedad, de un concepto de rígido, donde lo rígido, la sociedad rígida o sólida anterior, basada en conceptos estables o supuestamente estables, ¿no es cierto?, psicológicamente estables, en que la prosperidad, la modernidad, la globalización le daba estabilidad, la mayor esperanza de vida nos hacía eternos, dio durante mucho tiempo y más las políticas, las profusión de películas en este aspecto, bueno, con superhéroes y, bueno, y personajes, nos van metiendo en el cerebro la idea de que, bueno, de una permanencia y de una seguridad casi sin límites. Y de golpe, esta sociedad del siglo XXI se ha convertido en una sociedad absolutamente vulnerable, donde plagas ya desconocidas como el dengue matan personas o afligen a miles. El resfrío, ahora este año va a ser estrago otra vez, la influenza que había desaparecido hace cuánto tiempo, bueno, ni que hablar de enfermedades crónicas, todo lo demás, catástrofes, cambio climático. Hoy la sociedad se ha convertido en una sociedad temerosa, ni que hablar de atentados terroristas, ¿no?, accidentes. Entonces pasamos de esa sociedad donde tenía todo en caja, estaba totalmente asegurada, a una sociedad que no lo es. Esa es la sociedad líquida, que plantea con justeza de términos esto. Y, bueno, acomodarse, ¿qué significa? Que hay que acomodarse a las circunstancias. El líquido se acomoda al recipiente. Esa es la idea central, ¿no es cierto? Y cada realidad es un recipiente distinto, entonces hay que acomodar. Como ahora la mayoría de los hogares argentinos se está acomodando a la situación y no necesita el gobierno, ya él se hizo su ajuste, ya gasta menos en los supermercados, ya va a comprar de nuevo el jamón, antes compraba en pieza, ahora en feta, me da una feta o ya no compra más jamón, mortadela, y así se va acomodando, y eso es la modernidad líquida, acomodarse al recipiente, sin importar mucho el contenido, pero son, más allá de lo histrónico que pueda resultar, es así, ¿no? Pero en esa aspiración hay que ser genuino y siempre encontrar una salida hacia adelante. Yo no tengo dudas que los jóvenes, si atendiéndolos a sus reflexiones, están en mayor capacidad que la nuestra, justamente por esa flexibilidad de acomodarse rápidamente a determinadas situaciones, y el adulto se va haciendo conservador por evolución, ¿no es cierto? No querés riesgos, y por ahí vienen cosas donde vale la pena arriesgarse.